Shalom Ubraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar hoy Bezrat Hashem en la página 34 de Masejet Ketubot. Vamos a hacer un pequeño resumen del tema que estamos viendo. Todo lo que estamos estudiando comienza con una contradicción entre dos Mishnayot. Nuestra Mishnah aquí en Masejet Ketubot y una Mishnah que está en Masejet Makot. La Mishnah en Masejet Ketubot nos dice, vimos así en nuestra Mishnah, que si alguien viola a su hermana, tiene que pagar multa. A pesar de que es una prohibición que tiene Hayab Karet, porque es una herba, es una relación prohibida, y está castigada con Karet, tiene además que pagar la multa. Y la Mishnah en Masejet Makot dice, Eluhen Alokin, esos son los que reciben Malkut, golpes, es decir, los que tienen Hayab Keritut y además Malkut, y menciona a Baal Ajotó, el que está con su hermana. Entonces, ¿cómo puede ser que tengamos y también que recibir golpes y también que pagar la multa? Entonces, trajimos varias respuestas, la respuesta de Ula, de Rabbi Eliezer. Llegamos ayer entonces a la respuesta de Resh Lakish. Resh Lakish dice, nuestra Mishnah aquí es según la opinión de Rabbi Meir. Para Rabbi Meir no hay problema, va a recibir, va a tener que pagar como también recibir golpes. ¿Cuál es entonces? Pero ¿cómo puede ser después que esto se vaya a contradecir con una Mishnah que tenemos más adelante, en la cual se nos habla que una persona que tiene Hiyuv Mita, tiene pena de muerte y además tiene que pagar? ¿Sí? Rabbi Meir dice que no va a pagar. Entonces, ¿cómo tratan de explicar esto? Perdón, Rabbi Meir dice que tiene que pagar también. Entonces, ¿cómo vamos a explicar esto? Y los Jajamín dicen que no. Dice, ¿qué tratamos de ver? Dijimos, no, esto porque Rabbi Meir dice es un caso en el cual la persona, ella misma no fue la que degolló al animal. Estábamos hablando de qué? De Hilul Shabbat, o del toro de la Bodaz Zará, o de un toro que tenía que ser apedreado. ¿Cuál era el doble castigo? Por un lado, lo estaba degollando en Shabbat o para la Bodaz Zará, era un toro que iba a ser apedreado, y eso es pena de muerte. Y por otro lado, robar un toro o un cordero y degollarlo te obliga a pagar. Entonces, ahí tenemos los dos castigos, pena de muerte y tener que pagar. Dijo Rabbi Meir, ¿sabes qué? No, estamos hablando de un caso especial en el cual la persona, ella misma no lo degolló, sino que se lo mandó a degollar a otra persona, a un shaliach. Ya vimos por los pesukim que estaba permitido. Dijeron, ok, entonces Rabbanán, los sabios, ¿por qué no obligan a pagar? ¿Por qué no obligan a pagar la multa por el animal degollado? Dice, no, porque ¿quiénes son los Rabbanim, los Jajamim? Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dice, Shejitá, Shena Reuya, Ena Shejitá. Bueno, una persona hace Shejitá de un animal, que no es una Shejitá que yo vaya a poder comer, no se llama Shejitá. Ah, pero esto va muy bien, ¿para qué? Para dos de los casos que hemos visto. Es decir, la Bodaz Zará y el toro que tiene que ser apedreado. Está muy bien, yo lo hago shejitá, ese animal no lo puedo comer. No se llama shejitá, pero si una persona hace shejitá de un animal en Shabbat, esa shejitá es una shejitá que me permite comer el animal. Entonces dice, no solamente Rabbi Shimon, sino que Rabbi Shimon, según la opinión de Rabbi Yohanan Sandela. Y vimos ahí una vereita que habla sobre Hilul Shabbat. Una persona cocina en Shabbat. Bien, si lo hace Beshogeg sin darse cuenta, puede comer de ello y los demás también pueden comer de ello. Esa es la opinión de Rabbi Meir. Rabbi Oda dice, puede comer en Motzei de Shabbat, la persona que lo cocinó. Y los demás pueden comer incluso en Shabbat. ¿Sí? Pero si lo hizo Bemezid, lo yojaló lamit, es decir, no va a poder comer nunca la persona que lo hizo. Rabbi Yohanan Sandelar, esta es la opinión que nos interesa, dice, ni él ni los demás van a poder comer nunca de ello. ¿Qué vemos de aquí? Que para Rabbi Yohanan Sandelar, alguien que hace shejitá en Shabbat, es una shejitá, shena reuya, leojla, y por lo tanto no se llama shejitá. Ahora, nos dice nuestro daf de hoy. Maitama, ¿cuál es el motivo de Rabbi Yohanan Sandelar? Su motivo es por aquello que enseñó de Darish Rabijilla a Pidja de Benesía, aquello que enseñó Rabijilla a la puerta del Nasi. Dice el versículo, Oshmartem et Shabbat y Kodesh hi lachem, cuidaréis el Shabbat porque es santo para vosotros. Ahora la Torá llama Shabbat Kodesh. ¿Qué es lo que nos viene a enseñar? Ma Kodesh, Asur Beachilá. Avmas es Shabbat, Asur Beachilá.
igual que algo que es Ekdesh, algo que está dedicado al Bet HaMikdash, está prohibido comerlo, entonces algo que se hizo durante Shabbat, porque no cuidaste Shabbat, está prohibido comerlo. Entonces dice, continúa la vejilla y dice, y entonces si tú me lo estás comparando con el Ekdesh, vamos a compararlo completamente. Ma Kodesh Asur Be'anah, Af Maaseh Shabbat Asur Be'anah. Entonces, ¿qué? Si lo que es Kodesh está prohibido no solamente comerlo, sino también sacar provecho de ello, entonces también di que lo que hiciste en Shabbat está prohibido sacar provecho de ello. Talmud Lomar, Lahem. Por eso viene el versículo y dice, Kodesh y Lahem. Será para vosotros. Shelahem Yehe. Es decir, lo que hagáis será vuestro, pero está prohibido comerlo. Yahol Afilu Beshogeg. Podría ser que incluso si alguien lo hizo Beshogeg sin darse cuenta. Talmud Lomar, dice el versículo, Mejalelea Moyumat, el que lo profana. ¿Qué quiere decir que lo está profanando? De manera voluntaria. Bemezid, Amarti Leja, lo Beshogeg. Si lo hiciste de manera voluntaria, ahí es donde Moyumat. Si lo hiciste Beshogeg, no. Ahora, aplique B, discute sobre ello, sobre el Maaser Shabbat, según Rabbi Yohanan ben Sandelar, Rabaja de Rabina. Discuten Rabaja y Rabina. Amar Maaser Shabbat mi de Oraita. Uno dice que alguien que hace una acción en Shabbat está prohibido comerla por ley de la Torá. Amar de Rabanán, y el otro dice que es por opinión de los Jajamim. Maid Amar de Oraita, que Damarán, man de Amar Rabanán. Entonces, aquel que dice que es por ley de la Torá es lo que acabamos de explicar, los Pesukim, Kodesh y Lahem. La que dice que es por orden rabínica, ¿por qué? Dice Amarkra, dice el versículo, cuidaréis el Shabbat y Kodesh, es decir, ella, el Shabbat, es Kodesh, él mismo es Kodesh. Ven, Maase a Kodesh, pero lo que haces en ella no es Kodesh. Solamente que los Jajamim decretaron que esté prohibido comerlo para darle una barrera a esa santidad. Ahora, un man de Amar, de Rabanán, Maitamayu, de Rabanán, de Patre. Ahora, para aquel que dice, vimos arriba las palabras de los Jajamim que eximen el pago de 4 y 5 cuando se hizo Shechitá en Shabbat. Según la opinión de Rabbi Shimon, que es una tebijá, es degollar un animal que no es una reuyá, que no se puede llegar a comer. Entonces, pregunta ahora la Gemara, y según el punto de vista que dice que Masé Shabbat está prohibido mi de Rabanán por ley de los sabios, Maita Mayo de Rabanán de Patre, ¿por qué entonces los sabios estarían eximiendo de pagar 4 y 5 veces? Si de Oraita, por ley de la Torah te obliga a pagar, ¿cómo ellos pueden venir a anular esta ley de la Torah? Se pone la Gemara y dice, Kika Patre Rabanán Ashara. Es decir, cuando vinieron a eximir los sabios de pagar 4 y 5, se refiere a los otros casos de la vereita. Es decir, el que hace tebijá, el que degüella un animal para la boda zará, o el toro que tiene que ser apedreado. Pregunta la Gemara. Dice, bueno, vamos a ver este caso de el que degüella un animal para la boda zará. Tobeach la boda kojaví. Uno está degollando un animal para la idolatría. Que van de shahat, ve purta. En el momento en el que corta un poco, es decir, ya empezó a hacer la shejita en nombre de Abodázara, ¿sí? Itzarle, ahí ya le quedó prohibido ese animal. Idach y Katabach. Y cuando él termina de hacer shejita, es decir, la shejita tiene que pasar el cuchillo por los 2 simanim que se llaman, es decir, la tráquea y el esófago. Entonces, si empieza a cortar, ahí ya está prohibido. Cuando acaba de cortar los 2 simanim, Lab de Mare Katabach. Entonces ya no está degollando el animal de su compañero. ¿Por qué? Porque en el momento inicial él ya lo consagró a la boda zará. ¿Por qué? Porque puesto que este animal ya quedó prohibido para su beneficio, tanto a él como a su compañero, ¿sí? Entonces ya pierde la potestad. Pierde la potestad en ese mismo momento. Entonces, sobre esto responde y dice Amarraba, Beomer, Bigmar, Zebija, Aboda. Es decir,
Estamos hablando de que de un caso en el que no es que decide dar ese toro a la boda zará al principio, sino que una vez que está acabando de hacer la shejitá, ahí es cuando dice, este toro lo voy a degollar para la boda zará. Pregunta la Gemara. Aniskal, Shor Aniskal, el toro que tiene que ser apedreado. Es decir, solamente una vez que el Bedín decretó que tiene que ser apedreado, es cuando está prohibido sacar provecho de él. Labdi dehu de Katabaj. Y vamos a darnos cuenta entonces que el ladrón no está degollando un toro que pertenece a nadie. ¿Por qué? Porque ya el Bedín dijo, este toro va a ser degollado. Cuando ya va a ser degollado, ya no le pertenece al dueño. Labdi dehu Katabaj. Amarraba, Jabe Mayaskinan. ¿De qué estamos hablando aquí? Que Gon, Shemesaró, Le Shomer. Es decir, los dueños dieron este toro a alguien que lo vigile. Basic. Y mientras estaba en poder de este cuidador, el toro fue que dañó y mató a una persona. De Bet Shomer. En el poder, bajo el cuidado del Shomer, del guardián. Benigmar Diné de Bet Shomer. Y fue juzgado mientras todavía estaba en posesión del cuidador. Ugnabo Ganav mi beta shomer. Y entonces el ladrón lo robó de la casa de este cuidador y le hizo shejitá. Rabbi Meir Sabarle que Rabbi Jacob. Rabbi Meir opina como Rabbi Jacob. Ve Sabarle que Rabbi Shimon y opina como Rabbi Shimon. Explica la Gemara. Sabarle que Rabbi Jacob. ¿Por qué es que opina como Rabbi Jacob? De Amar, puesto que dice Av Mishenik Mardino. Ejeziro Shomer lebe alav muhzar. Es decir, incluso el guardián que recibió un toro para guardarlo y ese toro mató a una persona. Incluso después de que fue juzgado y fue decretado que hay que apedrear a ese toro y quedó prohibido para sacar provecho de él, incluso que se lo devolvió en ese momento el cuidador a sus dueños, se considera que se lo devolvió. ¿Por qué? Porque el dueño puede venir a decir, Shor, natatli, es decir, ¿qué le va a decir el guardián? Tú me diste un toro, yo te devuelvo un toro. Y si opina como Rabbi Shimon, saberle que Rabbi Shimon de Amar, Dabar, Hagorem le Mamón, que Mamón dame, algo que provoca un gasto económico, se considera como dinero. Dabar Sheeno va al Erech, algo que no tiene un valor por sí mismo. Si puede, y mejor liftor, Mejiyuv Mamón, si puede eximirme de tener que pagar algo de dinero, se considera como dinero mismo. Entonces, en cuanto al toro, a pesar de que está prohibido sacar provecho de ese toro y no vale nada, puesto que puede el guardián devolvérselo al dueño y exhibirse de la obligación que él tenía con los dueños, se considera como dinero. Y por lo tanto, si alguien lo roba y lo degüella, se dice que está robando, que está degollando el bien de otra persona y tiene que pagar 4 o 5. Ahora, Rabba Amar Leola Betobeach al de Atzmo. Dijimos que una de las opiniones, ¿cuál era? Que vimos que Rabbi Yohanan, perdón, que las palabras de Rabbi Meir en la Beraitá está hablando cuando manda a otra persona a hacer el degüello en Shabbat. Que no es el que degüella, sino que es otro que degüella, por eso no tiene pena de muerte. Pero sí que tiene que pagar porque lo hizo a través de un shaliach. Ahora trae la Gemara la opinión de Rabba. Rabba Marle Olam Betobea Jalidasmo. Dice, no, estamos hablando de alguien que él mismo degolló. Pero Rabbi Meir lo que un Shalem. Y Rabbi Meir opina que se puede lo que un Shalem itle, es decir, que si tienes doble pena que pagar y recibir Malkut, cumple las dos. Metu Meshalem letle, pero si tienes que pagar y pena de muerte, no te aplican las dos penas. Veshane Hane de Hidush Hu Shechichatora Bignas. Y este caso de 4 y 5, es decir, que roba un toro o un cordero y lo degüella que tiene que pagar 4 o 5 veces, es un hidush, es algo, una novedad que te quiere enseñar la Torah, que tienes que pagar multa. Por lo tanto, afalgad de miktil meshalem, a pesar de que tengas pena de muerte, también vas a pagar.
Veazda Raba letaame, y Raba va según su punto de vista. De Amar Raba, pues dijo Raba, ya Gedi Ganú, Blot, si tenía un corderito que había robado en día de semana y tiene que pagar por él el valor del Gedi. Utbajó de Shabbat. Ahora, lo degolló en Shabbat. Hayab tiene que pagar por la tebijá, por haberlo degollado, tiene que pagar 4 o 5. Es decir, 4, ¿verdad? Porque es un corderito. Porque ya tenía el castigo, ya se había hecho culpable de robo. Kodem Sheyaboli de Isur Shabbat, antes de que recayese sobre la prohibición de Shabbat. Ahora, ganar betabach de Shabbat, pero si robó y degolló en Shabbat, las dos cosas las hizo juntas, ahí dice Patur, está exento de la multa. ¿Por qué? Porque la transgresión de Shabbat, perdón, la transgresión del Hiyuv Mitá, el hecho de que tiene pena de muerte, viene, lo exime, perdón, del tener que pagar lo robado porque llegaron en el mismo momento la prohibición. Sheim en Geneva, en Tebijabe, Mejira, porque si no hubiese robo, no habría degüello y no habría Mejira. Veamar Raba, dijo Raba, allá Gedi Ganublo, una persona tenía un corderito que robado en su poder, Utbajoba Machteret, y lo degolló Bamachteret. Es decir, una persona entra en una propiedad privada, roba un corderito y para escaparse sale por un túnel que cava. ¿Sí? Ahora, en la Machteret, nos dice la Torah, ¿sí? Si en los Damim, si uno se encontró a un ladrón que está saliendo en un túnel que hizo para entrar a su casa y lo mató, no tiene pena de muerte porque ese ladrón seguramente venía con malas intenciones también. Bien, entonces dice, si ocurrió en la Machteret, es decir, lo robó y lo degolló en el túnel, Hayab tiene que pagar 4 y 5. Porque ya se hizo culpable de pagar 4 y 5. Perdón, ya se hizo culpable de pagar lo que robó. Por lo menos tiene que devolver lo que robó. Ahora, Koden Sheyabó, Lidei Isur Machteret, es decir, antes de que ya entró en el tema del túnel, ya tenía que pagar por lo que robó. Muy bien. Ganar Betababa Machteret. Ahora, ¿qué es lo que pasa si robó y degolló en el túnel? Es decir, Hatar Machteret Leikanes Darkal Lignov, cavó un túnel para entrar por él a robar. Shegama Geneva Atzma Derech a Machteret. Y también lo que va a robar lo va a sacar por el túnel. Patur, ahí dice, está exento. Shimem Geneva. Porque si no hay robo, Shemeachar, Shenitchayev Mita, Be Igniso Derech Machteret, porque puesto que ya tenía pena de muerte por entrar por la Machteret, Areu Patur a la Keren, Midin Kimle de Rabamine. Entonces ya está exento de pagar el Keren, el valor del objeto robado, por la ley de Kimle de Rabamine. Si ya tiene pena de muerte, no va a tener que pagar también. En Tebijá, en Mejira. Es decir, no hay obligación de pagar si lo degolló o si lo vendió. Ustrija, y es necesario esto. De Iashmeinan, porque si nos hubiese enseñado solamente en cuanto a Shabbat, ¿por qué vamos a decir? Mishum de Isura y Surolam. ¿Por qué? Porque el que hizo Tebijá en Shabbat, dijimos que es un Isur Olam para Rabbi Yohanan Sandela. Es decir, dice, Hiyuv Mita Mehamat Isur Shabbat Hamurhu, el decreto de pena de muerte por causa de violar Shabbat es una prohibición muy grave. De Kolzman, Sheyabou Edim, porque siempre que pueden venir testigos, iban a decir que profanó Shabbat. Y Hayev Mita va a tener pena de muerte, aunque pasaron muchos años. Vienen los testigos y dijeron, nosotros vimos como esta persona hace 15 años profanó Shabbat, de manera con advertencia, etcétera, etcétera, le decretan pena de muerte. Abal,
Machteret, pero el tema del túnel de Isushahu, que solamente tiene pena de muerte mientras está en el túnel, ¿es malo? Ahí voy a decir que no. Veías Meinan, y si me vienes a decir Machteret solamente el caso del túnel, Mishum de Machtarto, Zohiatrato, ¿por qué vamos a decir? Porque el hecho de que él está en el túnel, ya la Torah le advirtió, si estás en el túnel y te matan, en cuanto entres en el túnel tienes pena de muerte para robar. Abel Shabbat de Baayata, pero Shabbat que necesita que le adviertan, es malo, voy a decir no, que ahí estaría exento de pagar también el dinero. Amar Raspapa dijo a Raspapa, Haitá para Genubalo, una persona tenía una vaca que la había robado antes de Shabbat. Utbajá be Shabbat, y la degolló en Shabbat. Hayab, ahí tiene que pagar 4 o 5. A pesar de que tiene pena de muerte por haber degollado un animal. ¿Por qué? Porque ya tenía, ya era culpable de robo antes de que ser culpable de profanar Shabbat, porque robó antes de Shabbat. Ahí, en el momento en el que robó, entran en vigor todo lo que tiene que ver con el robo. Es decir, lo robaste, ¿cuál es el siguiente paso? Si lo vendes o lo degüellas, tienes que pagar. Bien. Entonces, su obligación de pagar ya era antes de que hubiese profanado Shabbat. Ahora, Shekevan Hayev Begeneva Kodem Sheyabolidi su Shabbat, es lo que acabamos de decir. Ahí está para Sheulalo, pero si una persona tenía una vaca prestada, Udbajabe Shabbat, y la degolló en Shabbat, es decir, dentro de lo que dice, ¿sabes qué? La voy a degollar, me la voy a quedar, le está robando, Patur, está exento de todo. Fiche Az, Sheed, de Fiche Ada Tebija, porque hasta el momento en el cual degolló, ahí está para. Estaba la vaca bien y no tenía ningún tipo de daño. Y entonces él no tenía ningún tipo de deuda con la persona que se la prestó por la ley de el que pide prestado. Es decir, yo todavía no te debo nada. Ahora, en el momento en el que recibe la pena, o sea, vuelve culpable, es el momento en el cual le hace la tebija. Y ahí se hace culpable, ¿por qué? Por robar. Y entonces ahí queda exento de pagar, ¿por qué? Porque al mismo tiempo está profanando Shabbat. Y se aplica el concepto de Kimle de Rabamine, paga la pena más grande. Amarle Rabaja, Bere de Raba, le Rabashi, le dijo Rabaja, el hijo de Raba, a Rabashi. Raspapa, para ata le ashmuinan. Es decir, la ley que tú nos dijiste antes del Gedí, del corderito, también dinosla sobre la vaca. ¿Cuál es la diferencia? Amarle le dijo Raspapa, Sheula ata le ashmoinan. Es decir, esto que tú me acabas de decir, Raspapa, de que si tenía una vaca prestada, es lo mismo que me dijo antes con el corderito. Entonces, ¿por qué me enseñaste lo mismo? Le dijo Raspapa, no. El concepto de prestado era necesario enseñarlo. Porque Salca de Tajamina yo podía haber pensado, oye, ve a más Raspapa, puesto que dijo Raspapa, Sheula be Shabbat patur, que si estaba prestado en Shabbat está exento. Perdón. Salca de Tajamina, yo podía haber dicho, oír ve más Raspapa, puesto que dijo Raspapa, que el que alquila una vaca, desde el momento en el que pide prestado, alquila una vaca, en el momento en el que tira de ella, ya se hace responsable de tener que alimentarla. Es decir, es un sojer. Sabemos que hay 4 tipos de guardianes. Bien, el que guarda de manera gratuita, el que guarda con un pago, el que alquila y el que pide prestado. La ley de cada uno de ellos es diferente en cuanto a la responsabilidad que tiene sobre el objeto prestado o alquilado. Entonces dice aquí, el que alquila una vaca, en el momento en el que tira de ella para llevársela, ya tiene toda la responsabilidad, tiene también que alimentarla, etcétera. Entonces, ¿qué voy a decir? A Jarame, aquí también. En cuanto al que pide prestado, en el momento en el que la pide prestada, ya si le ocurre algo, ya está bajo tu responsabilidad, tienes que indemnizar. Kamash Malan. Por eso viene y nos enseña Raspapa,
que puesto שכיוון שכל זמן שקיימה הפרה חוזרת היא עצמה לבעליה, que mientras la vaca esté viva, todavía se la puede devolver al dueño. Y entonces no entra dentro de la propiedad del ladrón, por así decirlo. Muy bien. Entonces, por eso es necesario enseñar los dos. Amar Raba, dijo Raba. Iniach lahen abihem para sheula. Ahora tenemos otro caso. El padre dejó a sus hijos en herencia una vaca que había pedido prestada. Pidió una vaca prestada y se murió. El hombre. Mishtamshim ba, kol yemeh she'elata. Los herederos la pueden utilizar todo el tiempo que sigue vigente el préstamo. Es decir, me prestas la vaca por un año y ahí está, la vaca la pueden utilizar los herederos. Porque los herederos heredan también el mérito de poder utilizar lo que era de su padre. Ahora, pero si murió la vaca, el Hayabim Beonza, ellos no tienen culpa, no tienen por qué pagar. Porque ellos mismos no la pidieron prestada. La responsabilidad que el padre tomó al pedir prestada sobre el objeto prestado no recayó sobre ellos. Continúa Rabba y dice: Kisburin shel abihen y udbahua beachlua. Ahora tenemos otro caso. Dice: el padre la pidió prestada y murió. Ahora los herederos, los hijos, piensan que esa vaca era del padre. Dicen: ¿sabes qué? Vamos a comérnosla. Vamos a hacer la shejitá. Meshalmin deme basar bezol. Entonces, ¿qué hacemos? Tienen que pagar al prestamista, al dueño de la vaca, deme basar bezol. Es decir, el valor de la carne en lo más bajo del mercado. Muy bien. Me perdí, perdón. Es decir, ¿cuánto dice aquí? Dice la shish, shelish, mishavia shelapara. Es decir, 2/3 del valor de la vaca. Pero, pero si el padre le dejó campos, le dejó bienes, Hayabim le Shalem, tienen que pagar 4 o 5. Explica la Gemara. Ika de matnele aresha. Es decir, aquello que enseñamos, las últimas palabras, que si les dejó campos en responsabilidad, se refiere al principio de nuestra vereitá, que si murió, no tienen culpa si la vaca murió por algún accidente. Pero si les dejó el padre, tienen que pagar. Bien. Ahora, Ika de matne lea cefa, y hay quienes enseñan esta última cláusula de que si el padre les dejó bienes, tienen que pagar sobre el final, es decir, sobre el hecho de que si la degollaron y la comieron, tienen que pagar. En lugar de pagarlo de mebezol, tienen que pagar con los bienes que el padre les dejó. Explica la Gemara la discusión. Mande matnele arresha, aquel que dice que se refiere al principio, coche que no sepa, por supuesto con mucho más razón al final. Upligue de Raspapa y discuten con Raspapa. Humán de matnele a cefa, y aquel que dice que se refiere al final, a la última cláusula, el caso solamente en el que la degollaron, abalarreshaló, pero al principio no. Es decir, que si le ocurrió alguna desgracia a la vaca y murió, ahí están exentos. Hainu de Raspapa es justamente que opina lo mismo que dijo Raspapa. Hasta aquí llega nuestro DAF. Kisku Beinzu, Bezrat Hashem, nos encontraremos más tarde para estudiar la página 35.